Buenas tardes a todos. En el momento vamos a dar inicio a la web de la actividad número 5, de la tarea número 5 del curso, denominada Construcción del informe final. Bueno, inicialmente presenté esta diapositiva de la denominación de la tarea, luego esta de la norma que vamos a trabajar en esta ocasión, la NTC 1486, que junto a la norma APA en su séptima versión son las normas que actualmente se utilizan para la presentación de diferentes trabajos de tipo académico, como mencioné anteriormente, tesis, ensayos, monografías, informes científicos y demás documentos académicos. En el link que les mencioné, al hacer clic sobre él, nos redirigimos al sitio oficial de Icontec, en el cual tenemos disponible el valor de la versión impresa, la versión electrónica y el combo de las dos versiones por un valor de 131,100 pesos. Entonces, quería redirigirlos a este sitio para que observaran que la versión actual, la versión vigente, es la 2022. Al realizar la creación de los foros de la actividad, se les compartió la versión número o versión del año 2018. Si vamos a los foros, vamos al foro del curso y se compartió la versión 2018. Entonces, para las personas que ya iniciaron a realizar ese informe final, si lo si lo iniciaron con esta norma que eh, se les compartió inicialmente, no hay ningún problema, pueden terminarla con ella, pero para las personas que aún no la han iniciado a desarrollar, pueden trabajarla con la norma en su versión 2022. En el momento que se dio apertura a los foros, había un inconveniente con la consulta de la norma en versión 2022 en la biblioteca de la UNAM. Ese inconveniente ya se ha solucionado y entonces ya podemos trabajar con la versión 2022. En el momento, los micrófonos están inactivos para que si accidentalmente se activan en sus sitios de conexión y hay algún ruido en ese sitio, no perturbe la atención de los demás participantes de esta webconferencia. Entonces, me gustaría consultarles si quedó eh, claro el tema del uso de la versión de la norma, que si ya arrancaron con la versión 2018, pueden iniciar con ella. De lo contrario, ya pueden hacer la consulta de la norma en su versión 2022, la versión vigente. Yo en un momento les voy a indicar cómo acceder a ella. Y también la plantilla versión 2022 que se les va a compartir, la cual ya está configurada con los diferentes elementos que tiene esta, esta plantilla de la norma para que puedan trabajar con ella. Tenemos este logo y se les facilitará esta plantilla 2022. No sé si hay alguna duda sobre ese tema o podemos continuar con la webconferencia. Si hay alguna duda, levantan la mano y con mucho gusto les activo el micrófono para que la manifiesten o también la pueden dejar por el chat. O de lo contrario, si quedó claro este punto, también por el chat me confirman y seguimos con la web. Yo creo que todavía no han iniciado la gran mayoría a consolidar el informe final. Entonces, vamos a hacer uso de la norma en su versión 2022.
A ver, Jorge Calderón Martínez levantó la mano. Entonces voy a activarle el micrófono para que nos manifieste su inquietud. Listo, Jorge, ¿cuál sería su duda? Ya está Tutor, activo. tarde, tutor, sí, para la consolidación de esta fase, porque esta creo que es fase individual según la guía, ¿cierto? Sí, Eh, el informe individual es la actividad final y van a hacer la consolidación de los informes grupales que presentaron en la tarea 2, tarea 3 y tarea 4. Entonces, pero usted nos da esto, la plantilla para ello. Sí, la plantilla versión 2022 se va a compartir en el foro de noticias junto a la grabación de esta web y la presentación que voy a socializarles en esta tarde. Listo, Jorge, ¿de pronto tiene otra duda o continuamos? No, esto es todo. Muchas gracias, ya. Sí, señor. Bueno, muchísimas gracias por participar. Bueno, entonces, retomando, les mencioné que en los foros se les compartió la versión 2018, que era la que teníamos disponible en ese momento. Ahora ya tenemos la versión 2022, que tiene cambios sustanciales con con la versión 2018 en lo que hace relación a las márgenes, a la referenciación de contenidos que tomamos de sitios web, la integración de ya otro tipo de fuente y mayor cantidad de ejemplos de la forma correcta de citar y referenciar autores. Esos son los principales complementos que tiene la actualización de la versión 2022 en relación con la 2018. Entonces, ¿cómo podemos consultar en la biblioteca eh, la norma en su versión 2022? Entonces, para ello, nos vamos aquí al campus e ingresamos a e-biblioteca. Ingresamos a este espacio, esperamos que cargue los diferentes links disponibles en él. Nos vamos a esta parte, base de datos, y aquí de las diferentes colecciones de contenidos con los cuales tiene convenio la UNAT, nos vamos a desplazar a la sección de la letra I, que haría relación a Icontec. Hacemos clic ahí y miren, aquí tenemos la colección Icontec. Ya que nos encontremos sobre esta colección Icontec, vamos a hacer clic en la parte inferior en el botón ingresar. Esperamos unos segundos que cargue este sitio y ya a raíz del convenio que tiene la UNAD con con esta colección de contenidos de Icontec, vamos a poder realizar la consulta de esa norma en su versión 2022. Toma unos minutos el cargue completo de la información tanto de este sitio de búsqueda como de la norma. Entonces aquí ya nos consulta qué deseamos buscar en la colección Icontec. Podemos realizar la búsqueda por número, por palabra. Entonces vamos a realizarla por número de la norma, la 1486. Y presionamos el botón buscar. Esperamos nuevamente otros minutos. Y miren aquí, ya nos presenta las dos normas. Eh, Mejor dicho, la norma en sus dos versiones. La 2018, que se les suministró en el foro, pero las que les sugiero ya no trabajen, sino que en el momento ya que contamos con la versión vigente, la última, trabajemos con la vigente. Y de esta norma vigente es de la cual se les va a manifestar, compartir la correspondiente plantilla. Entonces, hacemos clic aquí,
ya sea en el número de la norma o en la denominación de la norma. Y miren, aquí tenemos el estado de la norma vigente, edición 9, fecha de ratificación, 16 de marzo del 2022, fecha de difusión, observaciones, título, idioma secundario, comité, número de páginas. También nos cargan el precio, el mismo precio que consultamos en el sitio oficial de Icontec. Y para visualizar la norma, vamos a hacer clic en este espacio, visualizar esta norma. Esperamos unos 2, 3 minutos que cargue la información de la norma y ya podemos empezar a trabajar con ella. Siempre toma aproximadamente ese tiempo, de 2 a 3 minutos, mientras realiza la búsqueda del documento PDF y ya nos suministre la información en pantalla. Miren, aquí ya va cargando las 84 páginas que conforman esta norma. Listo. Ustedes también en su equipo, logueándose con su clave de usuario de UNAT, pueden también ir haciendo la práctica de ingresar a la biblioteca y consultar la norma. Bien, entonces ya la tenemos en pantalla con este aviso de uso exclusivo UNAT, prohibida la reproducción, y ya tenemos eh, la norma en su última versión. Miren, tenemos el tema de normas técnicas colombianas, normas ISO. También tenemos el tema de elementos de la referenciación, responsabilidad principal de autor, títulos, subtítulos. Algunos de estos capítulos no están en la versión anterior. Por eso esta actualización ya incluye esta información que es de bastante utilidad. Tenemos también la presentación de más fuentes de consulta. Miren lo que les mencionaba, la referenciación de información que tomamos de sitios web y contribuciones a sitios web. Ejemplos de citas a pie de página, cita indirecta, directa. Miren, esta actualización es bastante completa e incluye ese tema muy importante en la actualidad, como es el hecho de que nosotros recurrimos a información que encontramos en sitios web, y entonces esta norma nos indica la forma correcta de realizar esa citación. No simplemente llegar y copiar y pegar el link, sino que hacer la respectiva citación de acuerdo a los lineamientos que establece esta norma. Al igual que la APA, también establece esos lineamientos en su séptima versión para citar contenidos de sitios web, lo hace esta norma. O sea, las normas deben irse actualizando y adaptando a las necesidades y al surgimiento de nuevas formas de información de las cuales nosotros nos valemos para realizar nuestros diferentes documentos académicos. No sé si hasta este punto hay una pregunta adicional o continuamos. O si no tuvieron dificultad para ingresar a la norma desde la biblioteca UNAT. Les voy a ver. Me levantan la mano, les activo el micrófono o también me dejan su respuesta en el chat si ya hicieron el ejercicio de consultar esa norma. Si todos lo pudieron hacer sin ningún problema. Ah, perfecto. Elvis Snyder, muchas gracias. Me confirma que tuvo ingreso sin ningún problema a la norma. Bueno, entonces esta 2022, eh, como lo mencioné, tiene esa actualización en lo que hace relación a la citación y referenciación de fuentes de consulta. Y el otro gran cambio que se puede destacar de esta
es el tema de la configuración de la página. En la anterior norma, la versión 2018, las márgenes eran superior e inferior 3 centímetros. La izquierda 4 centímetros y la derecha 3 centímetros. En esta nueva versión, ya todas las márgenes son a 2 centímetros porque ya se permite la impresión a doble lado. Entonces, regresemos a la presentación. eh, Ampliémosla. Bueno, entonces, para destacar como importancia de esta norma, estándar de calidad que facilita la revisión por parte de los diferentes asesores, jurados o la persona que vaya a hacer la revisión de nuestro documento. Entonces, con ese estándar de seguimiento de los lineamientos de la norma, podemos asegurar que ésta cumpla con ellos y se le facilite la revisión por parte de esa persona que va a hacer esa función. Uniformidad, ya que todos los trabajos que se entreguen en esta norma van a tener esa característica de que va a cumplir con una cierta configuración de márgenes, tipo de letra, denominación de gráficos, figuras, tablas y la inclusión de fuentes y citas en el documento. Y el profesionalismo que le da esa excelente presentación de nuestros documentos si estos se siguen a lo que establece la norma. Entonces, aspectos claves de la norma, la estructura que la establece la norma, ya que nos dice em, que va a ir en la sección de preliminares, contenido, anexos y demás elementos que establece la norma. El formato, también que lo establece la norma, en lo que hace relación a márgenes, tipo de papel, tamaño de letra y demás indicaciones de la norma. Lo que hace relación a redacción, para asegurar una adecuada presentación de nuestros documentos y profesionalismo en ellos, como se mencionó anteriormente, vamos a hacerlo en tercera persona. En ningún momento se va a mencionar o se va a hacer uso de pronombres, como es el caso de yo. Yo investigué, yo resumí, yo indagué, sino en tercera persona. Se indagó, se buscó, se contextualizó. Y la presentación, ya que si se siguen los lineamientos de esta norma, los documentos van a tener una presentación bastante agradable para la persona que realice la lectura del documento. Se le va a facilitar también su lectura porque esta norma establece la inclusión de un índice y en este índice se van a clasificar en diferentes capítulos la información que se va a presentar. En este caso, en esta tarea final, tarea 5, en el informe final, ustedes van a tomar unos capítulos que establece el tipo de documento informe y adicionalmente van a incluir 3 capítulos. Un capítulo que hará relación al documento que entregaron en la fase colaborativa de la tarea 2. Otro capítulo al documento de la tarea 3 y otro capítulo que hace relación a la tarea 4. Bueno, aquí en esta imagen presento lo que anteriormente nosotros realizábamos cuando presentábamos nuestro proyecto de grado. Realizábamos la impresión del documento y teníamos que realizar el empastado del mismo. Entonces, anteriormente en la UNAT, el empastado se realizaba por el color, por la escuela de la cual egresaba el estudiante. Por ejemplo, SBTI, en nuestro caso, era color azul. Para el caso de CASEN, era color eh, café. Para el caso de psicología, era color amarillo. Para el caso de CADMA, era color verde. Y las márgenes establecían que de este borde, el borde izquierdo, se tuviera 4 centímetros y de este derecho 3 centímetros. Este centímetro adicional era el que tomaba la persona que realizaba el empastado
para en este centímetro realizar el respectivo cosido del documento de tesis. Entonces, en este centímetro lo cosía y luego le plasmaba la pasta impresa, las letras de nuestro nombre, el nombre del proyecto, el asesor, universidad y fecha de presentación en color dorado. Entonces, esto era anteriormente. En la actualidad, ya como los documentos se presentan de manera digital, y ustedes lo van a tener que hacer si al momento de finalizar su carrera ya realicen la presentación de su informe si toman la opción de grado de curso de profundización o monografía, de hacerlo de manera digital. Entonces ya ese documento ya no va a tener la necesidad de esta margen adicional, de este centímetro adicional para su costura, para empastado, porque ya se va a realizar de manera digital. Entonces va a tener tanto en el lado izquierdo como en el derecho la misma margen en este caso en Nicontec, de 2 centímetros y en el caso de APA de 2,54. Bueno, entonces vamos a la plantilla para que revisemos ese ítem importante que les menciono de las márgenes. Bueno, entonces en esta plantilla 2022, este también, miren, ya podemos observar lo que les mencioné, la margen superior 2 centímetros, izquierda 2 centímetros, derecha 2 centímetros y la inferior 2 centímetros. La numeración va en números arábicos en la parte inferior central. Se cuenta desde la, se cuenta desde, desde esta portada, y su portada se cuentan, pero no se numeran. Ya el número se incluye desde esta tercera página. Es importante esto, que lo tengan muy en cuenta. Numeran todo el documento, pero a partir de la página que le siga a la portada, ¿no? Portada no la cuenta. Esta plantilla es una plantilla completa, tiene todos los capítulos de un documento de tesis, pero en nuestro caso nuestro documento no es una tesis, es un informe final. Entonces, si abrimos la tabla B1, vamos a esta sección de informe y notamos que se resaltan los capítulos que se les solicita entreguen en su informe final. Entonces, miren, no se les solicita esto del empastado, pues obviamente no va. Guardas tampoco va, cubierta no va, portada sí va. Entonces, se contaría, pero no se numeraría. Página dedicatoria tampoco no va. Página de aceptación no va. Página de agradecimientos no va. Entonces, estas páginas las van suprimiendo de este formato. Solo dejan las páginas de los capítulos del informe. Entonces, en su informe dejarían portada, que se cuenta pero no se numera, luego contenido, desde aquí ya arranca la numeración, sería contenido, página 2. Y si el contenido le ocupa 2 o 3 páginas, entonces ya listas especiales ya vendría a contar como página 3 o página 4, dependiendo si esta ocupa 2 páginas. Y en listas especiales ya va lista de tablas, lista de gráficas, también iría listado de anexos. Entonces, la norma también establece una forma para renombrar las tablas. Eso lo vamos a revisar en unos minutos. Es diferente a APA. En APA, el título va en una ubicación, por ejemplo, en margen izquierdo. Y en Icontec, el nombre de la tabla va superior central. Todo eso está establecido en la norma. Y también, luego de listas especiales, seguiría glosario, luego el resumen. En cuerpo de documento ya iría introducción y capítulos. Entonces, el capítulo 1 sería lo que desarrollaron en la actividad tarea 2. Luego el capítulo 2,
lo que desarrollaron en la actividad tarea 3 y capítulo 3, lo que desarrollaron en el capítulo 4. Luego saltaríamos a conclusiones, luego bibliografía y luego anexos, si hay anexos que quieran incluir. Y estos anexos, si los incluyen al final del documento, deben nombrarlos como establece la norma e incluirlos en el listado de anexos. Entonces, miren, solo en la plantilla dejan estos capítulos, eliminan los demás, como es el caso de bibliografía complementaria, no se lo solicita, tampoco se les solicita estas recomendaciones, tampoco irían, solo entreguen estos capítulos, no se van a complicar diligenciando información de la plantilla que no se les va a solicitar. Entonces, en esta plantilla, por ejemplo, dejarían la portada y eliminarían este tema de contraportada, dedicatoria, porque no se les solicita. Agradecimientos tampoco. Entonces, eliminan las páginas que no son necesarias. Bueno, en esta plantilla se presentan ejemplos de cómo se realiza la inclusión de los textos. Mira, lista de figuras, lista de anexos, glosario. Bueno, aquí toquemos el tema del glosario. Este es un error que se comete bastante en este capítulo. En él se incluyen las palabras que se van a trabajar de su parte al desarrollar el documento. Las palabras siempre se ubican la palabra en mayúscula sostenida y ya la definición corta de esa palabra arranca con la primera letra en mayúscula. Aquí tiene un error la plantilla. Acomodémosla de una vez para guardarla. Iría la definición iniciando con mayúscula. Entonces ténganlo muy en claro. Palabra del glosario en mayúscula y la definición arranca con la primera en mayúscula. Guardemos y les muestro un ejemplo que les elaboré. Por ejemplo, este. Miren, entonces iría de esta forma. Por ejemplo, Astra en mayúscula, dos puntos y la definición corta de Astra. Anexo, definición corta de anexo, bibliografía, citación, conclusiones, hipótesis. Entonces, todas las palabras que ustedes incluyan en su informe las relacionan en este listado de anexos y las definen de esta manera, una manera corta. Por ejemplo, en nuestro trabajo hemos trabajado lo que es métricas, entonces, por ejemplo, aquí métrica en mayúscula y la definición de métrica. Hemos trabajado lo que es estándar, hemos trabajado lo que es calidad de software, hemos trabajado lo que es automatización, pruebas de software, también trabajamos lo que es un caso de estudio. Entonces, todas esas palabras importantes las incluimos en esta sección de anexos. Y en la norma, miren, se especifica claramente lo que les mencioné, las márgenes. Por ejemplo, aquí dice 2 o 3 centímetros. Si lo fuéramos a imprimir para empastar, 3 centímetros para dejar el centímetro que les decía para hacer el empastado. De lo contrario, si va a ser digital, 2 centímetros de cada lado. Miren lo que hace relación a preliminares, la portada. Aquí nos informa de una manera gráfica cómo va a incluirse la información en ella, en cada uno de esos apartes. Miren el contenido, después del título contenido, doble interlineado y arranca de esta forma. La bibliografía no se enumera, los anexos tampoco, en esta tabla. Dentro del capítulo de anexos, sí va anexo A, anexo B, anexo C, anexo D, y se incluyen en la lista de anexos, pero este capítulo, dentro del índice, dentro del contenido, no se numera. Miren, listas especiales. Tenemos inicialmente, arrancamos con lista de tablas, luego lista de figuras, lista de anexos. Miren, como les mencioné, anexo A,
puede ser selección de métricas a utilizar, o esa votación que se realizó para llegar a acuerdos sobre las métricas a utilizar, anexo B, práctica de instalación de Selenium IDE. Los anexos que ustedes consideren necesarios los pueden incluir en esta sección o dentro del documento. El tema del glosario que se trabajó hace un momento, el resumen que se incluye en este apartado, en este capítulo, lo que va en introducción. Entonces la norma establece de una manera muy clara cómo se debe trabajar todos los elementos que ella solicita. Por ejemplo, el tema de títulos, también de primero, segundo, tercer y hasta cuarto nivel. Esta también es una diferencia con APA, ya que en APA se trabaja hasta un quinto nivel. Entonces, toda la información está en esta norma. Miren la forma como eh, se referencian las figuras, cómo se referencian las tablas, conclusiones y demás. Bueno, les mencioné que este documento lo presentaba para resaltar los principales errores que cometen al trabajar con esta norma. Uno de ellos es el tema del abstract. Siempre, por lo general, presentan estos términos, los presentan solo la primera letra del texto en mayúscula y lo presentan sin negrilla, lo presentan de esta manera. Lo presentan así. Entonces, lo correcto es de esta forma: mayúscula sostenida, negrilla, dos puntos, y la definición con la primera inicial en mayúscula. Otro error que cometen bastante es el de separar texto el título de un texto con el texto. Por ejemplo, este término relacionados con el formato corresponde al título o al subtítulo de este contenido. Entonces, no lo presenten de esa manera. En una página el título y en la otra el contenido. En este caso, lo que se hace es bajar ese título. Este título que acompaña a su correspondiente texto. Entonces, aquí nos quedó este espacio en blanco que supera los 2 centímetros, pero debíamos hacerlo porque de lo contrario nos quedaba de una manera incorrecta. El título acá en la página 2 y el texto en la página 3. Entonces, siempre hacer esa unificación de tanto el título con su texto. Así se queda este espacio en blanco. Bueno, otro error bastante común que se presenta es, por ejemplo, este. Supongamos que esta es la página de glosario, ¿no? Borremos esta definición. La tenemos ahí. No me la borro. Borrémosla. Ahora sí. Borremos esto. No me lo quiere borrar. Listo. Este también. Bueno, tengo mi glosario y como me queda un espacio considerable en blanco, borremos esto también. Yo supongo que puedo hacer uso de ese espacio y ahí incluir el resumen. Entonces presento de esa manera. Glosario y en la misma página resumen. Entonces aquí estamos cometiendo un grave error y va contrario a lo que establece la norma, que nos dice que cada capítulo va en una hoja independiente. No podemos mezclar en una misma página glosario y resumen o resumen e introducción. Debemos darle a cada capítulo su correspondiente página. Así nos quede un espacio en blanco. Entonces eso ténganlo muy en cuenta. Cada capítulo, cada uno de estos elementos va a arrancar desde la parte superior de una página. Portada va a tener su página, contenido su página,
listas especiales de tabla, de figura de anexo, su página, glosario, su página, resumen, su página, introducción, su página, los capítulos de las actividades, cada uno arranca de una página, conclusiones, página y bibliografía, página. Este error también es común en conclusiones. En la misma página colocan conclusiones y bibliografía. Entonces, siempre recuerden a cada capítulo asignarle su página independiente, no mezclar contenidos. De pronto, a ver, miro que hay una mano levantada. A ver, dice Jessica Paz Arboleda. Profe, tú dices que hay que hacer un informe de cada fase y luego hacer una consolidación final, como lo dice la guía. Sí, en la tarea 2, tarea 3 y tarea 4, ustedes hicieron la presentación de un informe grupal. Ese informe grupal de la tarea 2, 3 y 4 va a ser un capítulo dentro de su informe individual final. Entonces, capítulo 1, informe grupal de la actividad tarea 2, con el nombre de la actividad. En este caso, a ver, espérenme un momentico. eh, Jorge, ya le paso a dar la palabra. Voy a despejar la duda de Jessica y continuamos con la suya. Bueno, vamos al curso. Vamos a la agenda. Bueno, entonces tenemos que el capítulo 1 del informe va a ser análisis situacional de un problema real. Aquí van a incluir el informe grupal que presentaron en esa actividad, ya sea el informe grupal que trabajaron los 3, 4 o 5 integrantes del grupo, o si ustedes decidieron hacer la actividad de manera individual, tanto la fase individual como colaborativa, incluyen esa información en este capítulo. El siguiente capítulo, capítulo 2, va a ser componente práctico, prácticas simuladas. De igual manera, aquí van a presentar o van a incluir, aplicando los lineamientos de esta norma y CONTEC, el informe grupal que presentaron en esta fase. Y ese informe grupal, las imágenes, los pantallazos que tomaron de la instalación, de la ejecución de las pruebas de Selenium ID, las pueden denominar dentro del documento como imágenes, o si lo desean, pueden incluirlas al final del documento como anexos. Al igual que la tarea 4, este correspondería al capítulo 3 del documento. Sería capítulo 3, documentación de requisitos y modelos de madurez de software. Entonces aquí van a incluir como capítulo la información del informe grupal que presentaron en esta tarea. Entonces los capítulos internos del documento, del informe, van a ser estos informes grupales que presentaron en su momento. Por ejemplo, este que lo presentaron el 16 de marzo, este del 13 de abril y el 11 de marzo. Pero van a hacer el ajuste a norma NTC 1486, porque en su momento estos informes los presentaron en APA. Ahora los van a incluir en la plantilla y les van a asignar las características que nos solicita esta norma, la NTC 1486. ¿Quedó claro, Jessica, o continúa la duda? Si no, con mucho gusto la despejamos. Muchas gracias, Jessica, por confirmarme. Edith Karina Ángel Bejarano. Es decir, los informes de las fases anteriores se compilan en esta última actividad. Sí, correcto. O sea, este informe final lo que pretende es que ustedes unifiquen los informes de sus tareas 2, 3 y 4, pero ya trabajando esta norma, la 1486. No es simplemente coger y pegar esos informes que tienen configurados en APA, sino que los organicen y les asignen las configuraciones que nos establece esta norma en lo que hace relación a interlineado, a tipo de letra, a paginación y demás. Entonces, para facilitarles ese trabajo, se les va a facilitar tanto la norma
que está disponible en la página de la UNAD, en la biblioteca, como esta plantilla que ya está configurada. Simplemente ustedes van a ingresar la información de, de esos, de esos informes, de esas actividades, y van a configurarla en este documento. Miren, aquí está ejemplo de cómo se denomina una figura, cómo se denomina una tabla, la forma de presentación de ella. Bueno, creo que miré otra duda a la plantilla. A ver, primero con... Ah, bueno, Jessica me dice, quedó claro, profe, muchas gracias. Adecuado a la norma 1486. Sí, correcto. Informe final, no en tipo APA, sino en 1486. Anderson Manuel, se anexan los informes, pero se aplica la norma. Eso, correcto. Eso es lo que vamos a hacer. Ese es el ejercicio. Jessica, ¿dónde está la plantilla? La plantilla eh, a las 7:30, que ya tenga la grabación de esta web conferencia, en el foro de noticias, les envío la plantilla, les envío el PowerPoint y les envío el link de la grabación. Bueno, Jorge Calderón, qué pena, ya le voy a dar paso para que pueda manifestar. Ya tiene activo micrófono, Jorge. ¿Cuál sería su duda? Jorge, revisemos. Listo, Jorge. Tiene activo el micrófono. Y tutor, ahí sí me escucha bien. Sí, correcto, se le escucha. Tutor, sí, ahí usted explicando la parte del anexo en la parte del glosario, ¿sí? Usted dice que debe ir, digamos, la parte del glosario en otra hoja, ¿cierto? Visualicé ahí que hay una parte donde dice bibliografía. ¿Esa parte de la bibliografía se debe anexar ahí o al final del documento? A la bibliografía va al final del documento, sino que, miren, la bibliografía sería el finalizaría el informe con bibliografía y el último capítulo sería anexo. Creo que lo que usted hace referencia es este ejemplo, ¿no? Yo coloqué estas palabras en mayúscula, haciendo relación a lo que solicita el anexo, ¿no? Que la palabra vaya en mayúscula. Pero no, por ejemplo, este lo podemos eliminar. Solo era como el ejemplo para demostrar que Ah, la entiendo, o palabra, sea, es que se debe comenzar con en mayúscula y en negrillo, sí, es lo que comprendo, ¿sí? sí, por ejemplo, en nuestro caso utilizamos estándares, ¿no? Entonces sería la palabra estándar, estándar en mayúscula, y la definición arrancaría solo la primera con mayúscula y la palabra a definir en mayúscula sostenida y negrilla. Ese sería el tema de glosario. Y este es uno de los principales errores que se comete en este capítulo, que lo presentan de esta manera. Lo presentan sin negrilla y lo presentan solo la primera letra en mayúscula. O sea, aquí hacemos una comparación. La manera incorrecta, que sería esta, y la manera correcta, que sería esta. Eso, para que quede más claro, copiémoslo, peguémoslo aquí. Eso, lo correcto sería negrilla y mayúscula sostenida, ¿no? Ahí tenemos el ejemplo de lo correcto y lo incorrecto en este tema de glosario. Bueno, ahí quedó claro ese puntico, ¿no? Eh, sí, tutor. Y lo último, tutor, era si de pronto ahorita al finalizar eso, la web sería tan amable por donde compartieron el link para acceder a esta web, podría compartir el anexo, sí, porque es que ahorita estoy revisando el foro y pues el tutor a cargo mío no ha subido ese documento pues el cual vamos a trabajar, sí, pues para yo ponerme a trabajar ahorita en este trabajo, sí, porque pues ya son como 11 días y no estoy mal para esta actividad. Y lo otro, tutor, es esta actividad no tiene realimentación, ¿cierto? O sea, el anexo es el que le estoy mostrando en pantalla, el que me menciona, ¿no? O sea, sí, Este tutor, es el el anexo que... es en el cual vamos a trabajar, sí. Ah, listo. Entonces les voy a mandar por el chat esta Perfecto. imagen en la que se indica qué capítulos tiene que ir su documento.
Por ejemplo, lo que les mencionaba, no vayan a perder tiempo incluyendo información como esto, dedicatoria, ni incluir recomendaciones. En este informe ya no van. Solo concéntrense en desarrollar estos que están con X, porque es un informe. Miren, aquí la norma nos dice que el informe solo lleva estos capítulos. Y les voy a compartir la plantilla completa. Entonces, de la plantilla, ustedes solo diligencian la información de estos capítulos. Bueno, eso no hay ningún problema. Ahorita lo hacemos en el chat como usted lo pide. ¿De pronto alguna duda adicional para activarles micrófono o continuamos? Listo, creo que no hay dudas, ¿no? Entonces, continuemos. Otra duda que usted me informó, que si hay retroalimentación, si lo desea, usted puede ir unificando en la plantilla sus informes y lo sube al foro de discusión para que nosotros lo podamos observar y darle la correspondiente retroalimentación, decirle, bueno, aquí el capítulo de glosario está mal, el capítulo de resumen debes incluir esto, la paginación es incorrecta. Entonces, para irlo puliendo, si hay espacio para retroalimentación. En el documento que les compartí, les mencioné que iba a resaltar los principales errores al trabajar con esta norma, ¿no? Que se observan en tanto presentación de documentos de tipo informe y proyectos de grado. Otro error principal que se presenta es el tema de mezclar normas. Por ejemplo, los informes a lo largo del periodo los trabajamos en APA, ¿no? Y es muy conveniente que ustedes puedan trabajar las dos normas, tanto APA como ICONTEC, que en dado momento que necesiten presentar algún informe en una u otra norma, lo hagan sin ningún problema. Pero no caer en el error de hacer un mix de normas. Por ejemplo, en ICONTEC se nos solicita que la información sea presentada a espacio sencillo. Y en la APA, a diferencia de ese espacio sencillo, se nos pide que sea a uno o a doble espacio, ¿no? Esa ya es una gran diferencia. Entonces, si vamos a ICONTEC, sencillo. Si vamos a APA, doble espacio. Y otra diferencia bastante notoria es el tema de la justificación. Por ejemplo, en ICONTEC, el texto va justificado así, de esa manera. Aquí encontramos que está justificado y aquí está justificado. Pero en APA no se va a justificar el texto. En APA se lo alinea a la izquierda. En APA vendría de esta manera. Y adicionalmente tiene una sangría de 5 espacios, de esta manera. Esto sería APA, más el doble espacio. Este sería un párrafo en APA y este sería un párrafo ICONTEC. Entonces, cuando realicen la unificación de su informe final, tengan en cuenta que estamos trabajando en APA. No vayan a presentar el informe con sus eh, capítulos correspondientes, pero el texto así configurado en APA. No ese es precisamente el trabajo. Traer esos informes de APA, incluirlos en el formato y darles el correspondiente tema de tratamiento y contexto. Entonces, inicialmente, espacio sencillo, luego procedemos a justificarlo y eliminamos estas sangrías, estos 5 espacios que no van en mi contexto, solo van en APA. Entonces, esto es APA, esto es contexto justificado, espacio sencillo y sin esa sangría inicial. Otro error bastante común que se presenta es en el tema de las tablas. Por ejemplo, tenemos, por ejemplo, en nuestro caso, la tabla de clasificación de criterios
Puede ser bastante extensa también la clasificación de procesos, ¿no? Puede tener varios renglones y nos puede ocupar, como este ejemplo, 2 páginas. Entonces, aquí, por ejemplo, este podría ser el 25 con su correspondiente información, ¿no? Aquí tendríamos el renglón 26 con su correspondiente información. Entonces, esta tabla, que es extensa, no hay ningún problema en que la incluyamos en nuestro documento, pero en este momento estoy indicando la forma incorrecta de hacerlo, ya que el lector, por ejemplo, termina esta página y sabe que este 25 corresponde a este título, pero ya en la segunda página simplemente tiene el número, no tiene ese encabezado, entonces no sabría a qué hace relación esta información. Por eso, lo que solicita Icontec es que en este caso de estas tablas extensas, incluyamos el título de la tabla, eh, los correspondientes nombres de las columnas y si nos ocupa otra página, dividir esa tabla. Dividirla y aquí nuevamente incluimos el encabezado de la página y antes de la tabla incluimos esta anotación. Continuación, tabla 1, inspección inicial. Entonces ahí al lector le vamos a contextualizar que nuestra tabla extensa continúa en esta página, que la información de cada una de las columnas corresponde a este título que nosotros le estamos recordando, es el que inicialmente tenía la página desde su inicio. Entonces dividimos la tabla y acá incluimos continuación de tabla y la correspondiente información. ¿De pronto hay una duda sobre este tema o avanzamos? Siempre es importante tenerlo eso muy en cuenta, la correcta presentación del texto, de las tablas y de las gráficas. ¿Hay alguna duda sobre este tema o avanzamos? O si quieren pueden levantar la mano y les activo el micrófono y con mucho gusto participan. Bueno, creo que no hay. Jorge Calderón, muchas gracias. Me dice sigamos, tutor. Elvis Snyder también me dice todo claro. Muchas gracias por su confirmación. Sí, o sea, esta norma la considero mucho más entendible, mucho más trabajable que la APA y me parece de manera personal como una forma más profesional de presentación de los contenidos. En lo personal, pues sí, no me parece como muy estético, por ejemplo, lo que les mencionaba de APA, que los textos estén sin justificar, que estén a doble espacio y esa viñeta, esa sangría. Bueno, me parece muy buena presentación. Pero la APA es una norma que se está usando ampliamente actualmente en diferentes estamentos académicos. Entonces es necesario trabajar tanto APA como ICONTEC. Y también en el caso cuando nos encontremos creando un artículo, trabajar también la norma IEEE. O sea, en resumen, no debemos centrarnos solo en una norma, debemos tener la capacidad de adaptarnos a la norma que nos soliciten, trabajemos para la entrega de nuestra monografía, de nuestra tesis, de nuestro informe científico, de nuestro artículo y demás documentos académicos que debamos presentar. O sea, debemos manejarlos todos. Bueno, no a la perfección de conocer de memoria cada uno de los apartados, porque si no recordamos algo, vamos a la norma, vemos el ejemplo y lo hacemos. Bueno, regresemos a este documento.
de principales fallas al aplicar esta norma. Bueno, ya miramos el tema de tablas. Bueno, ese era el de los principales elementos que quería destacar como principales fallas al trabajar esa norma. El tema de tablas, el tema de mezclar ICONTEG y APA, el tema de glosario, el tema de separar en hoja aparte cada capítulo y el tema de la portada, portada y numeración. Por ejemplo, supongamos que esta es la portada y este que sea el contenido. El contenido lo ubicamos en la página 2 y desde aquí arrancaría la numeración. Este sería número 2, porque esta portada la cuenta como número 1, pero no se imprime el número. Se empieza a contar a partir del número 2. Esta sería 2, esta sería 3, 4 y así en adelante. Y con los números arábicos, que son los que trabajamos nosotros de manera diaria, con el caso del 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 0. A diferencia de APA, que sí trabaja con otro tipo de números. Por ejemplo, hagamos esa comparación, numeración de páginas en APA. La ubicación también es diferente y arranca las primeras páginas con números romanos. Acá en Icontec trabajamos solo con números arábicos, miren, en la parte central inferior. Y en APA ya vendría en la parte superior izquierda. Bueno, entonces no sé si hay alguna duda sobre este tema de la numeración. Sí, correcto. El número en Norma Econtec va en la parte inferior central. Aquí va. Como mencioné, en APA sí va en esta parte superior derecha. Esa es otra gran diferencia, la numeración. Y arranca esa numeración desde la página 2, en este caso desde contenido. La portada se la cuenta, pero no se la numera. Bueno, no sé si... Ajá, el número en la portada no va. Se la cuenta, pero no se la numera. Miren, por ejemplo, en esta plantilla, miren, esta sería la portada. Se la cuenta, pero no se la numera. En este caso, de una vez, voy a eliminarles en esta plantilla esta subportada, porque esto no se les está pidiendo. Entonces, eliminemos la subportada y eliminemos esta página de autores. Entonces, esta dedicatoria tampoco iría. Agradecimientos tampoco. Ajá, correcto, ya iría desde contenido. Ustedes arrancarían desde aquí, ya que incluyan la información, los capítulos de lo trabajado en tarea 2, tarea 3. Ya incluye esa información configurada con tipo de letra, margen, eh, interlineado. Ya proceden a actualizar esta tabla de contenido. Entonces, miren, la portada va, pero no se la cuenta. Esta sería página 1 y el contenido ya página 2. Mire, no va el número aquí. Entonces, en esta plantilla ya está hecho ese cuadre. Otro
Otro error bastante común al trabajar este tema es lo del interlineado. Va interlineado sencillo y, por ejemplo, del título al párrafo va doble interlineado. A diferencia de APA, a ver, por ejemplo, en APA va seguido, ¿no? Algo así, un espacio, un interlineado sencillo. En APA, en Icontec va doble, va de esa forma. Y, por ejemplo, si vamos a incluir otro párrafo, ese párrafo también va a espacio doble. Ahí. Sí, el título a doble y el párrafo a sencillo. A ver, confirmemos ese último punto en nuestra norma. A ver, aquí está el ejemplo. Ubiquemos el párrafo. O debe estar arriba. A ver. Ajá, sí, aquí está el ejemplo. Sí, correcto. Después del título va doble interlineado, doble salto de página, doble salto de renglón. Y los párrafos van de esta forma, como está en el ejemplo de la norma. Mire, de esa manera. Sí, este documento es bastante útil porque nos suministra la información de cómo configurar, presentar la información y también es un ejemplo de cómo incluir el texto en el documento. No sé si hay alguna duda adicional o ya vamos finalizando la webconferencia para que no nos pasemos del tiempo programado para ella. Creo que nos estamos exactos, pasados 10 minuticos. Si hay alguna duda adicional, por favor me la comparten por el micrófono, por chat y la despejamos con mucho gusto. O de lo contrario, si hasta el momento todo quedó claro, ya Jessica me confirma que está todo claro. Bueno, muchas gracias a usted también por haber participado. Elvis Snyder coloca excelente, muchas gracias. Bueno, entonces si no hay dudas adicionales, procedo a darles muchas gracias por su asistencia, por su participación, tanto a Jorge, a Elvis, a Jessica y a las demás personas que sacaron el tiempo para conectarse a esta webconferencia. A Edward también muchas gracias, me informa que todo quedó claro. De igual manera, entonces, en el chat voy a compartir el- la imagen de los capítulos que se solicita trabajen y la plantilla que editamos en el momento en esta web para que arranquen ya con la paginación incluida. No olviden que pueden ir presentando su avance en el foro de discusión para irlo retroalimentando. También, si lo desean, pueden enviarlo al correo interno y nosotros con mucho gusto lo vamos revisando, le vamos diciendo si todo está bien o si hay algo mal que deba corregir, lo corrija. Entonces, muchísimas gracias a todos por su participación y que tengan un feliz resto de noche. Muchas gracias a todos.